Buenas tardes, ¿cómo están todos? Saludos a nuestras seguidoras y seguidores. Y hoy vamos a vamos a comenzar nuestro 9º encuentro de SOS Todos en Casa. Hoy vamos a hablar de la alimentación. Estamos nuevamente con Virginia Ungar, que es nuestra invitada especial, con Rosy Schenkel y yo, que soy Liliana Tetamanti. Somos psicoanalistas de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, especialistas en niños y adolescentes, y estamos continuando con este ciclo de encuentros que está organizado por la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Le vamos a dar la palabra a Rosy, si querés comenzar, que va a hacer una introducción acerca de la alimentación. Bueno, gracias. Yo pensé iniciar comentando un poco sobre cuál es el desarrollo del tema de la alimentación en el ser humano desde que nace hacia adelante, ¿no es cierto? Es decir, el niño tiene que superar un largo tiempo de desarrollo hasta poder llegar a tener un modo, digamos, activo de regular su alimentación tanto en la calidad como en la cantidad. Comienza en una etapa de absoluta dependencia, después de salir de la panza, en el primer encuentro con la madre, se inicia la etapa de lactancia, ya sea la lactancia de pecho o en algunos casos la lactancia a través de las mamaderas, en casos de que no se puede dar de mamar. Y hay que ir, digamos, transitando toda una etapa de encuentro de la madre con el bebé, donde la primer forma de amor, digamos, que se recibe, el primer modo de transmisión, es la alimentación, y queda como acaballado, ¿no es cierto?, eso, a esa necesidad básica de supervivencia. Y la relación con la madre es fundamental en esta etapa en cuanto a la posibilidad de que pueda, además de alimentarlo, porque la madre tiene que cumplir otras funciones, además de esa, que pueda ir decodificando cuáles son las necesidades, fijando un ritmo alimentario que se va regulando entre los pedidos del bebé y la decodificación que la mamá va haciendo de eso, y de esa posibilidad de encuentro va surgiendo una forma de relación con la alimentación también a través del vínculo con la mamá. Después vienen las etapas de separación, el destete, según en qué momento se hace, de qué manera se hace, de qué manera la mamá puede fijarlo, si en realidad está iniciado por el bebé o está iniciado por la mamá. Y también antes del destete, el comienzo de la alimentación sólida, que es una experiencia muy nueva para el bebé, que también va a estar muy impregnada de la posibilidad de abrirse a cosas nuevas o de quedar más aferrado a la forma de alimentación anterior, y va fijando patrones también que van preparando la relación de la persona con los otros y también con la alimentación, pudiendo darse esto de una manera y un desarrollo que sea saludable, o lo más saludable posible. La incorporación, decía, de los alimentos sólidos, la posibilidad de ir comiendo por sus propios medios, de si va a usar la cuchara o no, cuál es la actitud de la mamá en todas estas cosas, es importantísimo para la relación de la persona con la comida, en ese momento del bebé con la comida, ¿no es cierto? Si es una relación en la que se va estableciendo una batalla campal entre la madre y el bebé, hemos escuchado muchas veces, ¿no es cierto?, esto de no me come, el bebé no me come, mi hijo no me come, porque está muy ligada a la relación con la madre. Entonces la madre, si siente que es rechazada en la medida en que el chiquito no quiere incorporar algo de comida y demás, y de la forma que tenga de manejarse en eso, va a haber una mayor flexibilidad y una mayor posibilidad de ir aceptando los cambios alimentarios durante digamos, la crianza. En un comienzo, no me come es porque hay
casi una equiparación entre la comida y la mamá, la relación con la mamá y la comida. Cuando empiezan a haber obstáculos, los chicos se encaprichan, lo que no es cierto se llama en el no querer comer o en comer poquito, a veces, dentro de un desarrollo normal, cuando se dan desajustes, me refiero. Y de cómo se maneja eso, me acuerdo, por ejemplo, algunas situaciones en pacientes grandes, que eran grandes y yo era más joven, pero en historias anteriores, ustedes, mis colegas también recordarán casos así, en muchas familias se obligaba a terminar de comer el plato, en determinadas familias donde abundaba el alimento, ¿no es cierto? Es decir, pero el chico a veces quedaba sentado horas frente al plato y eso deja una secuela, no solo en la cuestión de la comida y de la relación de la persona con la alimentación y con las patologías, sino además en la relación con los otros, en la confianza o no confianza que hay en relación a los otros y el odio que genera una situación de ese tipo. Entonces, bueno, hay muchas complicaciones y cosas como para hablar. Después, en la etapa de los 3, 5 años, en la etapa edípica, que los chicos empiezan a estar muy interesados por ciertas cuestiones sexuales más genitales, hay toda una fantasía a veces en relación al embarazo, que entra por la boca en las fantasías, es una de las teorías sexuales infantiles, que es muy común, porque a veces se les explica que es una semillita, y aunque se les explique que es una célula, igual tienen esa fantasía. Yo me acuerdo de un chiquito que yo atendía, que decía, la mamá se había embarazado, y él decía que había comido una semillita, y que en la panza se había hecho, me decía, ¿viste como una cunita? Está hecha de calabaza. Y después adentro está el bebé y está tapado con una mantita de arroz blanco. A mí me encanta el arroz blanco, me decían. Yo una fantasía le había construido acerca de lo que era un embarazo y la relación con la comida. En la medida en que va pasando el tiempo, se va independizando, digamos, de la persona que alimenta la alimentación y bueno, se va logrando una mayor autonomía. Eso como una cosa introductoria así general, quería hacer un repasito en el desarrollo de la alimentación en los niños, ¿no? Bueno, y Virginia, ¿querías agregar algo a lo que comenta Rosa? Me parece que es muy interesante lo que Rosy planteó, porque nosotras somos analistas y esto lo conocemos, digamos que la alimentación no es solamente la incorporación de todo lo que necesitamos para sobrevivir, para crecer y desarrollarnos, sino que la alimentación está unida al aspecto emocional del vínculo de la madre y el bebé, de la madre, el padre y la familia con el chico, y que, como decía Rosy, esto ya lo sabemos, nacemos en comparación con las otras, digamos, criaturas de la especie animal en un estado de dependencia absoluta. Los animales pueden, apenas nacen, levantarse e ir a buscar el alimento, y eso determina, digo, no es determina como determinante, pero modela la relación. Por eso, yendo de lo que Rosy traía, de lo que es el desarrollo habitual, para no decir normal, a aquellos signos que pueden preocupar, digamos, el obtener una mirada sobre la alimentación en las familias de los padres hacia los hijos es importante, no excesiva, pero estar un poco alertas y en determinadas edades, ¿no? Porque de ahí vamos a pasar también a la adolescencia, donde son más frecuentes, pero no solamente en la adolescencia, los trastornos de alimentación. Lo único que yo quería decir como general es esto, ¿no? Los trastornos de la alimentación no se dan con mayor frecuencia como punto de partida en la adolescencia, pero pueden aparecer a cualquier edad. Y después vamos a volver sobre estas teorías sexuales infantiles que trajo Rosy, porque también después le voy a contar de otra situación, pero bueno, vamos a hacer un pasaje de lo que es el desarrollo normal hacia ciertas alteraciones y enmarcadas en la manera en que estamos viviendo en nuestro país en este momento. Sabemos que hay muchas personas que viven en otros países, en la Argentina y especialmente en Buenos Aires ya van más de 3 meses. Hoy es el 85, día número 85 de lo que se llama cuarentena, ya es una cuarentena por 2 porque es más de 80. Pero bueno, creo que Liliana, vos
tenías algo que quedó una pregunta que quedó de la reunión pasada, que fue uno de los motivos por los que decidimos traer este tema. Sí, se la voy a comentar porque nosotros en la última reunión, y no sé si estará hoy oyendo Alejandra Fernández, hizo una pregunta interesante acerca de la alimentación, a partir del cual entonces quedamos en hablar de esta temática, ¿no? Ella comentó lo siguiente, la tengo acá escrita, dice: he escuchado de padres y niños que durante la pandemia hay un aumento grandísimo de la ingesta alimentaria en los niños, particularmente en los niños menores de 10 años. Me gustaría conocer su perspectiva psicoanalítica al respecto. Y acá podemos, justamente esta última pregunta es muy parecida a la que está haciendo nuevamente Alejandra Fernández, que tiene que ver con esto, ¿no? En este momento. Y dice: saludos. Me ha sorprendido la cantidad de mamás que comentan en este periodo de aislamiento: no sé cómo controlar la cantidad de comida que pide o come mi hijo. Qué significativo, cierto, nos dice. ¿Quieren comentar algo, Rosy o Virginia? ¿Virginia? ¿O Rosy? ¿Querías decir algo? Liliana, ¿por qué no la tomás vos la pregunta esa? ¿Te parece? Porque tiene que ver con la anterior. No sé qué te parece, Virginia. Sí, yo lo único que comentaría, y después Liliana, vos, es que así como estamos llevando esta charla, vemos la relación tan cercana e intensa entre la emocionalidad y la alimentación, con lo cual la situación de ansiedad en la que se está viviendo seguramente va a tener un efecto en algunas personas, así como en otro momento hemos hablado sobre trastornos del sueño y también podemos dedicar una reunión a eso. En la relación con la comida se expresa la emocionalidad. Entonces, la ansiedad puede hacer que algunas personas coman menos, pero puede hacer que algunas personas coman más. El sobrepeso en la infancia y la obesidad en la infancia en nuestro país y en el mundo es un problema muy serio. No estamos hablando de obesidad si un chico come un poco más, pero tenemos que tener el trasfondo de los datos sobre la salud mundial, ¿no? Pero Liliana, si querés tomarlo vos. No, en realidad escuchándolos a ustedes, me quedó, escuchaba cómo empezó Rosy, hablando como de alguna manera en la historia de la humanidad, la alimentación, la comida fue adquiriendo una representación simbólica que va mucho más allá de los nutrientes. En un principio, en la historia de la humanidad, se comía para sobrevivir, pero realmente después empezó a tener la comida, empezó a tener, más allá de la función nutritiva, múltiples significados, ¿no? Y entonces Rosy tomó estas primeras alimentaciones donde fue asociando y me hizo acordar a la primera vivencia, como llamamos desde Freud, la primera vivencia de satisfacción que tiene el bebé con la mamá, es ese encuentro con ese pecho, esa leche caliente, tibia, que recibe, que registra corporalmente, que cambia una tensión interna, y la asociación de esa experiencia de placer con la mamá, ¿no? Con el objeto bueno, con el pecho bueno, o como diría Winnicott, la madre ambiente, la madre que cuida, ¿no? Entonces, la alimentación es esa, diríamos, esa interfase, ¿sí? Y ese vínculo. Y la comida empieza a tener una significación placentera, ¿no? Es decir, la comida me da placer. A medida que se da el desarrollo, la comida en general, que puede sustituir a ese acto de amor de la mamá, está relacionado con el placer. Hoy, en un periodo, como dicen las preguntas, de aislamiento, donde hay tanta frustración, donde hay tanta resignación, donde hay enojos, ¿no?
también se puede dar una búsqueda de esa satisfacción a través de la comida. Y sí, se observa esta búsqueda de experiencias placenteras que están tan, yo diría, bloqueadas o cercenadas en el momento del encierro. Se puede dar a través de la comida como se puede dar a través de otros objetos, ¿no? La comida reemplaza, uno puede buscar la comida para compensar ciertas falencias. Es decir, que la comida significa necesidad de demanda, necesito compensar, y el rechazo de la comida, porque Virginia habló ya hablando de situaciones más patológicas como anorexias o bulimias, donde la comida puede también tener la relación con la comida. En esta relación, la comida, mamá, significa esa relación mamá, puede significar rechazo, ¿no? Yo rechazo este vínculo negativo y rechazo la comida. Es decir, puede tener múltiples vértices. Sí, yo pienso que es importante tomar el eje de la ansiedad, porque no eso, pienso que el eje de la ansiedad en relación a un desajuste emocional y al miedo, porque estamos viviendo una época de miedos. O sea que vos, como decís, la comida puede estar ligada al placer, pero la comida puede ocupar el lugar de lo que nosotros, en psicofarmacología llamamos ansiolíticos. Es una manera de intentar calmar una ansiedad. Yo trabajé en el tema de trastornos alimentarios durante un tiempo y les diría que, sin llevarlo al extremo de situaciones graves, que las hay, los trastornos alimentarios no son fáciles de resolver. No son fáciles porque hay un núcleo muy duro que tiene que ver con esto, con la relación con la angustia, con la relación con la ansiedad, con la relación que se puede establecer adictiva también en un cierto punto, en un extremo de una situación patológica, y algo que yo prefiero pensarlo como las dos caras de una misma moneda. El trastorno alimentario ligado a la anorexia o a la falta de hambre, y el de lo que se llama bulimia, que es los raptus de atiborrarse de comida, a veces con vómitos o no, son las dos caras de una misma moneda, porque el que no come en esa situación, no come para evitar ese ataque de bulimia. Con lo cual, lo que me gustaría decir es que es una situación compleja, pero además a la vez es algo fundamental. Y me gustaba ver que Alejandra Fernández, alguien decía que es de México, y alguien está hablando también de Lima, ¿no? Y yo estaba pensando que uno de los lugares donde creo que se come mejor en el mundo es México, la comida mexicana, que es tan rica, tan variada, y a la vez, como vos hablabas de la historia de la alimentación, lo que llama la atención en México es que se comen algunas comidas desde hace cientos de años, ¿no? O sea que también hay una cuestión transgeneracional que tiene que ver con los grupos de pertenencia, en la manera que se come, lo que se come. Está la historia individual, pero también está la historia que nos precede. Y la relación de las familias. Digamos, hay familias que festejan comiendo y comiendo mucho, ¿no? Así como otras familias pueden reunirse para tomar un té, no sé, para decírselos de alguna manera. Entonces, tiene muchos ángulos para tomarlo, y me parece importante que ustedes también traigan sus observaciones y sus dudas. Y también la comida, mientras esperamos otra pregunta, yo me acuerdo, muchos años nosotros trabajamos filmando el momento de la comida entre el bebé a partir de los 4 o 6 meses, que empieza con los semisólidos, hasta el año, ¿no? Y lo que uno de los elementos muy importantes que se observó es que la comida tenía un valor importante desde la nutrición, pero centralmente la comida era una manera, la relación con la comida era una manera también de explorar el ambiente, de experimentar con nuevas texturas, con nuevas
sensaciones, había exploración, había experimentación, había juego, y había un aspecto emocional que hablaba del vínculo, ¿no? Había situaciones en donde se veía muy claro el vínculo entre el cuidador, que podía ser mamá. Nosotros en general hablamos de función materna, que puede ser ejercida por la mamá, por un cuidador, por la abuela, por un tío, es la función materna, por el papá, por el hermano a veces, ¿no? Es decir, bueno, la relación de la función materna, es decir, con el bebé, en donde se daba, es muy importante observar, porque hay veces en donde el bebé necesita toda esta parte, utiliza la comida para explorar el mundo. Y hay una relación en donde se ve la posibilidad de la mamá de respetar esa investigación, esa exploración y ese experimento, y cuánto lugar le da. Cuánto lugar y cuánto, tomando la frase de Rossi, ¿no? Cuando dice no me come, no me come. Muchas veces la mamá cree que el no comer es un rechazo hacia ella, ¿no? La mamá se confunde con la comida también. Y no percibe que el bebé necesita, a través de la comida, realizar toda una serie de investigaciones en el mundo que es importante que sea respetada, facilitada y favorecida. Porque hay dos agendas en juego. La agenda del bebé, en parte es comer, pero en parte es jugar, experimentar, explorar, y la agenda de la mamá, que es que coma, que se nutra para que crezca sano. Bueno, acá hay otra pregunta también de Alejandra Fernández que dice, ¿y el aislamiento ha generado que los niños coman más, coman menos? ¿Qué ha generado la ansiedad ante la pandemia desde sus observaciones? ¿Qué ha generado la ansiedad ante la pandemia desde sus observaciones? A mí, en primer lugar, diría que en la situación en que estamos, yo hago la salvedad de que aquí, porque no es lo mismo, en distintas partes del mundo son distintos grados de aislamiento, pero aquí la comida se ha tornado en un tema central. Lo podemos ver en nosotros mismos. Nosotras mismas, nosotras tres nos pasamos fotos de lo que recetas, recetas de comida. Sí. Recetas, yo que soy la que menos cocino, pero aprendo. Bueno, ocupa un lugar central, porque además es el ordenador. Esta es la otra cuestión de los ritmos, es un ordenador en una casa donde están todos juntos y estamos todos juntos, es un ordenador y se ha tornado en un tema central. Hay, creo que después de 3 meses, un cierto nivel también en algunos de cansancio. Entonces, lo más difícil con los chicos, me parece a mí, por lo que yo veo, es tratar de seguir como una cierta rutina de desayuno, almuerzo, merienda o té y cena, donde esto ya va más en la responsabilidad de los padres. Hay una tendencia, yo creo que a la ansiedad, al miedo, no creo que al aburrimiento, porque no lo veo tanto en los niños. Los niños tienen muchas horas, tienen clase, tienen cosas para hacer. También está lo que llamaba Freud el beneficio secundario, que tienen a su madre y a su padre, la mayoría con ellos todo el día, pero van a buscar galletitas, papas fritas. Lo veo también en las sesiones con mis pacientes. Están comiendo. Comen, claro, comen y me cuentan lo que comen y más y van a, ¿no? Y me parece que no se puede generalizar. Lo que sí creo que hay que tener una mirada sobre todo cuando uno se da cuenta que ya es un poco de más. También creo que me parece importante decir que se ha modificado mucho la relación con la alimentación y los niños. En una época los niños comían, probaban pocas cosas. En este momento se le ofrecen a los niños a partir del año casi la totalidad de las cosas. Yo creo que, no me acuerdo hasta qué edad no se puede comer chocolate, pero después los chicos si tienen ganas de probar brócoli, prueban brócoli. Les quiero decir, cosas que en una época era zapallito, papita. Eso también, ustedes saben que
nosotros los psicoanalistas hablamos de identificación, pero también los adultos son modelos para los niños, ¿no? Entonces, si hay padres que prueban de todo, que comen de todo, que comen moderadamente, que no se sirven muchas veces, también esta vida familiar de encierro, pero intensa, es importante también autoobservarse. Y les digo porque he trabajado con este tema cuando digamos, los trastornos severos de la alimentación tienen mucho que ver con adicciones. Y quiero mencionar algo que también estoy viendo. Ahora también hay toda una vuelta hacia la alimentación natural. Entonces, yo personalmente estoy a favor de que se haga un balance y se pueda comer de todo, porque si se va también a un extremo del fanatismo, esto no porque no es sano, esto no, al chico también se le está dando un modelo de identificación sobre cómo relacionarse con el mundo. Bueno, acá hay otra pregunta de Juan Carlos Salvador que dice, ese discurso materno es importante. Varios casos que la madre dice no le gusta, eso es muy feo, no come muchas cosas, solo le gusta estas cosas. Entonces algunos niños no comen. Al trabajar con la madre sobre ese discurso, hay cambios en la alimentación. Muy interesante, ¿no? Me parece que tiene todo, es absolutamente cierto esto. Es absolutamente cierto, porque eso es lo que a eso no me refiero. Claro, además hay una identificación entre el niño y la madre. En general, al niño le gustan las cosas que hacen la mamá o que hace el papá, porque es el modelo. Es decir, hacen, juegan, limpian los anteojos como limpia la mamá, cocina, quiere cocinar. Entonces sí, hay una identificación entre uno y otro. Y me parece que trabajar con la madre acerca de lo que la madre, qué es lo que para la madre significa esa comida, ahí se producen cambios en la alimentación con el chico. Bueno, acá hay otra de Valentina Lucero, dice, me ha llamado la atención cómo diversos trastornos alimentarios de las madres en su juventud e incluso actuales repercuten en la relación de los niños o las niñas con la alimentación propia. Selectividad, bueno, claro, rechazo, preocupación por el aumento de peso, etc. Donde la madre está tan preocupada por su figura y por su aumento de peso, es muy común que la hija o el hijo también demande esa preocupación. Vos, Claro, perdón, vos ibas a decir algo, Rosy. No, me hace pensar lo que la pregunta y lo que vos decís también, en que depende de cómo viva, ¿no es cierto?, la madre, esa cuestión en la relación con su propio cuerpo, qué es lo que hace, porque entraríamos ya en el terreno de desajustes mayores, o sea, patológicos, porque no el comentario que hace esta persona, sino lo que a mí se me ocurre a raíz de eso, ¿no? Y lo que decías vos, Lili, que es si la madre está muy preocupada. Hay madres que son sumamente controladoras, observadoras del cuerpo de las hijas púberes o adolescentes y le transmiten el ideal, digamos, físico que ellas mismas tienen y se producen desajustes muy, pero muy importantes, no solo en la alimentación, sino además de trastornos de personalidad, por no poder ser reflejado el hijo como es, o la hija como es, en el sentido, no estamos hablando de alguien que esté con un cuadro, qué sé yo, que tenga una obesidad, como decía Virginia, que sí prestar la atención para poder atenderlo, ¿no es cierto?, con todo el equipo médico que corresponda, sino en un ideal, un modelo ideal, ¿no es cierto?, que es el que suelen tener también las chicas anoréxicas, que está transmitido a veces por observaciones de la madre, y esto tiene una gran influencia también como rechazo de la propia persona, del adolescente, que necesita ser de alguna manera aceptado en su diferencia. Hay chicas que tienen
un físico que tienen una estructura que es grande y tienen idea, me ha pasado a atender a adolescentes de una chica puber pero que tenía un físico de una de 20 años y así la trataban por la calle, pero que quería ser modelo. Entonces, bueno, por suerte los padres no le hicieron lugar a eso y trataron sí que hiciera un curso de modelaje y maquillaje y qué sé yo, mientras la traían a análisis. Porque si no es imposible, porque además por más que hubiera adelgazado de una manera muy, muy marcada, no podría haber entrado dentro de las modelos porque era grandota, ¿no? O otra chiquita, me acuerdo ahora que la mamá cuando era chiquita era una mamá muy, muy enferma hace muchísimos, muchísimos años. Muy enferma que tenía el ideal de que la chica entrara a bailar al Colón. Entonces, si las bailarinas del Colón tienen que tener un peso, por eso digo, también hay ciertos destinos que a veces se tejen a través del discurso de la madre, como muy bien decía esta persona, que no es un discurso, sino que no es, porque no tiene que ser un discurso de la propia persona, tiene que ser un despliegue de su ser, de lo que en él esté ser, ¿no es cierto? Dentro de lo saludable, ¿no? O sea, si después el chico hace síntomas, a los padres les toca llevarlos al médico, al dentista, al ortopedista, o al analista, o lo que haga falta. Sí, bueno, acá, sí, querías agregar algo, Virginia. No, pero hay una pregunta. Porque hay una pregunta acá, no sé si querés que pasemos a esta pregunta o querías agregar algo antes. Porque Joyce, me parece si es la Joyce que pienso en Joyce de Porto Alegre. Pero si la pregunta la leemos entonces, sí, dice, ustedes... porque pasa otro tema, yo lo leo, mire, pero el tema del vínculo entre los padres y los hijos se da más en mujeres, pero bueno, puede darse también cuadros de trastorno alimentario. Es tan sutil, no es fácil de encerrar esto en una o dos párrafos, digamos, es muy sutil. Es tan sutil como, por ejemplo, así como hay madres que están muy pendientes de su propio peso y eso es un modelo, así como hay madres y padres que apenas les duele la cabeza se toman algo, bueno, qué sé yo, en este momento un tafirol o lo que sea, es un modelo también de que no se toleran ni el mínimo dolor y ya se acude a una sustancia externa para aliviarlo. Eso también es un modelo, como también pasa en el caso de los trastornos alimentarios más del lado de la anorexia, que un tipo de vínculo, sobre todo con la madre, no deja lugar a que exista el hambre. Así como está el modelo de la madre que tiene en sí y para su hija la expectativa de que sea flaquita o Paloma Herrera, digamos, hay otro tipo de vinculación donde no se deja lugar a que el deseo de comer surja desde la chica o el chico. Entonces se obtura el deseo. Esto también es importante. Pero bueno, quería agregar esto nada más. Y ahora como la madre que se sobreadelanta, ¿no? Que se adelanta a la necesidad y ofrece lo que ella cree que va a calmar eso y lo suele ofrecer. Son como el alimento como calmadores, ¿no? Claro, sí, y además no deja lugar a que surja el hambre desde el hijo, la hija. Claro, claro. No hay lugar. Claro. Entonces, por eso es tan sutil que a veces puede ser un rechazo, pero a veces puede ser que no hay realmente ningún deseo de comer. No hay. Claro. Bueno, tomemos entonces esta pregunta de Roseli Arias que dice, ¿ustedes pueden hablar un poco sobre las separaciones conyugales en este momento? Lo que los padres necesitan observar para tratar de ayudar al niño. Si es también el tema del encuentro. Todos ¿A qué se refiere? O sea, la pregunta sería, si en este momento hay una separación conyugal, ¿cómo se puede ayudar a los niños a que lo acepten? ¿Es esa la pregunta o no? En realidad creo que pregunta sobre cómo ayudar a los padres para orientarlos en qué observar en los niños para ayudar al niño. Sí, como lo que entiendo, si es Joyce la que pregunta, le mando saludos, digamos, ¿cómo se puede ayudar a los padres
dándole una idea de a qué le tienen que prestar atención si existe una separación. Eso es lo que entiendo yo. Sí. ¿Cómo se puede ayudar a los padres? ¿Qué tienen que observar? Y bueno, en principio, sí, si hay una separación es siempre, qué sé yo, me parece que en general es ruptura y tiene cierto efecto traumático, seguro. Esto se va después a ver cómo se puede procesar a lo largo de la historia de cada persona, pero sí, hay que prestar atención los pediatras preguntan cuando un chico está enfermo, tiene algo orgánico, ¿come o no comió o no comió? Es decir, es un signo esto. Y esto no solo para una enfermedad orgánica, sino también para alguna cuestión de alteración emocional, cómo come, cómo duerme, si juega o no puede jugar, si juega, si no puede jugar, si duerme, si está hiperactivo, si está demasiado poco activo o apático. Si está muy enojado, si se intensifican los miedos, si empieza a tener fobias, todos los síntomas que un chico puede presentar frente a cualquier situación que tenga un potencial traumante o un acontecimiento que sea disruptivo en la vida del chico, puede generar distintas sintomatologías. ¿Cuál va a aparecer? Tendrá que ver con la historia de ese chico y con la predisposición constitucional que también tenga, ¿no es cierto? Hay chicos que tienen, qué sé yo, la habilidad del aparato respiratorio, suelen hacer síntomas de tipo asmático, por el lado de lo físico, y todos esos síntomas de los niños, no jugar, estar irritable, más peleador, estar más sin no hacer caso. Cualquiera de esas cuestiones tienen, yo creo que cuando hay una separación es muy importante la pregunta, porque realmente frente a una separación los padres tienen, se separa la pareja, pero van a seguir siendo pareja de padres durante toda la vida. Y entonces, ser una buena pareja de padres, porque mucha gente se separa y cuando se separa cree que se resolvieron los conflictos que tenían. Y no es así, se siguen portando en la relación si no se resuelven. Por eso es muy indicado hacer terapia conjunta, incluso con una separación, para lograr una buena separación y una buena relación de padres, porque si no el chico después está como Tupac Amaru. Es decir, no, el 24 con vos, el 25 conmigo, pero a las 5 de la tarde no puedo traerlo a las 7, y todas esas cuestiones se hacen delante de los chicos. Eso sí es sumamente traumático. Una separación es un duelo, es muy dolorosa, pero si los padres pueden llevarla con contención, con amor y con una buena relación, van a haber muchos momentos de la vida que van a tener que compartir. Los hijos crecen, cumplen años, se egresan del colegio, se casan, tienen hijos, los hijos cumplen años. Es decir, poder tener una buena relación después de separados creo que es uno de los factores más importantes para la prevención en salud mental de los niños, en el caso de las separaciones, ¿no? En este momento estaba escuchando y me estaba acordando que antes de ayer tuve una derivación de una mamá que me llama, derivada por el pediatra, que el chiquito empezó a tener problemas con la comida, a ser muy exigente con la comida, muy demandante, a controlar a través de la comida. La comida se empezó a transformar en un elemento de lucha. Y bueno, en esta primera charla, inclusive telefónica, yo todavía no los he visto, apareció la cuestión de que los padres estaban por separarse, digamos que había una dificultad muy seria entre los papás. Bueno, justamente esto que vos decías, Rosy, lo que empezamos a ver y lo que yo le sugerí es empezar, no ver primero al chico, empezar a trabajar con los papás, y no como pareja, sino como pareja de padres, porque ya estaban dispuestos a separarse, pero siempre van a seguir siendo los padres, siempre van a seguir siendo una pareja de padres, porque van a tener que ser siempre los padres de este chiquito. Entonces poder trabajar esto de la separación, poder trabajar que se deciden romper un vínculo, pero no el vínculo de padres, y poder hacer una buena separación en donde el chico no termine siendo un trofeo
entre uno y otro, entre la pelea, entre el dominio, ¿no? Y el chico termina siendo ese trofeo y ese elemento de cambio y de control entre ellos, es realmente muy importante y es preventivo de la salud mental de ese futuro niño. Así que es muy, muy importante poder hablar acerca de eso para que los efectos de la separación no se desplacen y el niño sea el denunciante a través de síntomas. Bueno, ahora acá hay una pregunta en portugués. hola. No, pero está traducida acá abajo, que ya la han traducido. Dice, hola Virginia, y todos, está genial la discusión. Creo que el hambre también está relacionado con el cuerpo alertado, cuerpo amenazado en este periodo del confinamiento. Hay una endogamia excesiva que aumenta la angustia. Hay un exceso de familia, la distancia ha sido abolida, ¿no? Está en la traducción de la pregunta de Joyce. Joyce, sí, me parece que es muy bueno comentario porque agrega, digamos, le agrega más dimensionalidad a lo que estamos diciendo, en el sentido de que todo exceso tiene su impacto y tiene sus consecuencias, y hay que ser consciente de eso. Yo estoy muy de acuerdo con tratar de hacer algo positivo de circunstancias negativas, pero siempre tener consciente de que, como dice el SOS, ¿por qué le pusimos SOS? Estamos todos en casa. Porque SOS es un pedido de auxilio, y es cierto que en algunos niveles aumenta la angustia, hay un exceso de presencia, hay un exceso de presencia constante, hay una limitación de los espacios de privacidad, y no hay distancia. Esto ya lo hemos mencionado varias veces, pero lo podemos mencionar. Tenemos sesiones con pacientes que están en autos, en garage, en balcones, y se entiende eso, se entiende, sobre todo cuando se tiene una familia con chicos muy chiquitos, que dependen mucho de lo que, digamos, del apoyo y del soporte que le den los padres, y a su vez los padres tienen que ocuparse de toda la casa y de la comida y de la ropa y de sus propios trabajos. Entonces, yo creo que hay que tener esta perspectiva, le da una dimensionalidad mayor. Y volviendo a lo anterior, también es cierto y está probado en países que ya están en otra etapa. La pandemia que aumentó el número de separaciones, es una prueba esta. Eso es una realidad. Y también, volviendo al tema de la separación y el efecto en los niños, que yo tuve la suerte de conocer hace muchos años a una especialista americana en el tema, que tenía un instituto en San Francisco y escribió sobre el efecto del divorcio en los niños, se llamaba el Instituto de la Familia, Judy Wallerstein, la mujer de Bob Wallerstein, un gran psicoanalista, vino acá invitada varias veces por un juez que la invitaba acá a hablar, y es tan multidimensional el problema, y que es cierto que es lo mejor que los padres separados tengan una muy buena relación, a veces no es posible, y ahí me parece que lo que decía, creo que Rosy o Liliana, pedir ayuda es muy oportuno, y que haya alguien que los ayude por lo menos a poder conversar y encontrar algún tipo de convenciones consensuadas entre los dos. A veces no lo pueden hacer solos. Bueno, antes de pasar a la otra pregunta, sí, yo quería insistir en esta cuestión de que estamos viviendo una situación extraordinaria. Por lo tanto, hay situaciones, hay conductas, hay algunos trastornos, podríamos decir, propios de esta situación, y que también es importante, por eso lo uno con la pregunta anterior de cómo observar, es importante detectar estos cambios de conductas o situaciones que llaman la atención, pero al mismo tiempo no hay que sobre preocuparse en el sentido que estamos hablando de patología, ¿no? Estamos hablando de trastornos de alimentación, hay un aumento de ingesta, es cierto, hay una situación de frustración que se puede expresar en la comida,
pero tenemos que diferenciar y tener claro que no podemos llegar a decir que todavía hay un trastorno patológico de la alimentación, ¿no? Es decir, hay que ser cautos también en ese sentido. Bueno, acá Silvina D'Alfonso dice que le gustaría agregar la importancia de compartir las comidas en familia, porque también ahí se visualizan las identificaciones, circula la palabra en la familia, y ahí se pueden detectar muchas cosas, entre ellas maneras de comer, detectar trastornos de alimentación, visibilizar conflictos familiares. Bueno, esto tiene que ver, que lo voy a pasar, que no lo dijimos, pero está Jorge Viera que dice: no te preocupes porque tus hijos no te escuchan, te observan todo el día, ¿no? Que es de una frase de María Teresa de Calcuta. Bueno, que tiene que ver con esto que decía, a ver que la perdí, Silvina, acerca de las identificaciones. No sé, Rosy, querías comentar. No, estaba viendo puedo ver la pregunta que sigue, tiene que ver con esto, porque bueno, las dos últimas que están, al menos las que yo veo aquí, que dice que los papás muchas veces se ven exigidos por distintos modelos para que los chicos coman más alimentos o no ser tan selectivos. Las ansiedades porque el chico incorpore cantidad o tipos de alimentos es grande. Y después hay otra que tiene que ver porque dice: hola, ¿qué actitud aconsejan tomar frente a una nena que no incorpora nuevos alimentos y come muy poca variedad? Yo pienso, no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que en situaciones extraordinarias como esta, no hay que tener altas expectativas. Es decir, que del modelo que uno puede tener en la educación, digamos, en este momento hay que tener cierta flexibilidad, porque como las tensiones son mucho mayores y los chicos también tienen sus vueltas, tal vez haya que esperar. Se trata de que incorporen nuevos alimentos. Los chicos se obstinan muchas veces a incorporarlos, a veces porque están en una etapa en la cual, no sé, el zapallo aplastado les hace acordar a la caca y entonces no lo quieren comer, no lo dicen, es algo inconsciente. Otras veces puede ser una defensa del chico frente a la presión de los padres en cuanto a que ellos coman y que prueben todo y que después de probarlo digan que no les gusta, pero que primero lo prueben. Si uno se obstina mucho en eso, se hace un lío y se transforma en una batalla esa situación. Entonces por ahí hay que ver cuál es el mal menor, ¿no? Se dice así, ¿cuál es el mal menor? Tal vez el mal menor sea que siga comiendo como está comiendo y que no se arme un lío y que pueda sentirse el chico acompañado y demás, y de a poquito postergar tal vez esto después de la pandemia, siempre que el chico no esté dejando de comer la dieta alimentaria que necesita, ¿no es cierto? Las proteínas que tiene que tener, el calcio que tiene que tener, ver de qué manera. Pero si están obstinados a probar cosas nuevas, yo creo que tiene también que ver con todo un temor a lo nuevo a veces. Pueden ser muchas causas distintas, diferentes. Hay que ver en cada chico. A lo mejor también podríamos pensar, porque acá no sé si esta nena, esto de que no incorpora nuevos alimentos, ¿es ahora en el momento de la pandemia o es una característica en la historia de la relación de la alimentación de esta nena con los alimentos? Claro. Hay diferentes actitudes, ¿no? Si es una historia que ya se viene, digamos, presentando previo a la pandemia, lo que en general se ha visto es que lo hemos visto nosotros en esta investigación que hicimos acerca de la actitud de los bebés ante la incorporación de nuevos alimentos semisólidos, es decir, pasar de la leche a los semisólidos. Y en el seguimiento de estos chiquitos, cuando puede haber dificultad en la aceptación de semisólidos como una indicación de cierta dificultad al cambio, ¿no? En estos chicos, de cierta dificultad a lo nuevo, y eso habrá que hacer ese seguimiento. Ahora, también hay que ver características de la familia, hay que ver si en la familia se incorporan nuevos alimentos o en general se come muy, digamos, una oferta muy reducida de alimentos, y a lo mejor entonces tiene que ver con una identificación en la forma de comer en la familia.
Es decir, habría que ver, siempre nosotros decimos, cada situación es singular, no hay una respuesta universal para la misma sintomatología, y habrá que investigar un poquitito cómo es la relación familiar también con respecto a los alimentos, más allá de la historia individual de este niñito. Bueno, acá Alicia Elizondo dice: felicitaciones por el alcance de estos encuentros para prevenir y concientizar sobre la importancia de la vida emocional de los niños y del adolescente. Fuerte abrazo. Gracias, Alicia. Me gustaría agregar algo, porque escuchándolas, yo creo que hay una cuestión que es importante, y sobre todo en la infancia y la temprana adolescencia, que es no estimular la fijación de algo, ¿no? De una fijación. Yo creo que se refería a esto también Rosy cuando decía, bueno, no es un momento para ponerse exigentes con ahora, por ejemplo, con este nivel de ansiedad que hay para bueno, obligar, ya creo que se obliga muy poco a los chicos, y los chicos también se niegan a comer lo que no tienen ganas. Sí, creo que lo importante es tratar esta función de ir observando, y todo lo que sea Lili, si hay una historia previa, cómo está esto, y por ahí no en este momento hacer una presión tal que genere una fijación de algo que a lo mejor todavía no es un síntoma, que se puede cambiar, puede cambiar. Hoy no come tal cosa y la semana que viene puede comerla, o dentro de un mes, no sé. Pero me parece que no se le insista mucho, ¿no? Ser posibilidad de observar sin tener que hacer algo todo el tiempo. Eso es lo más difícil para todos nosotros, inclusive sí, es importante eso, muy importante, Virginia, de observar y no saturar con un sentido. No come esto, le está pasando tal cosa, no, esperar, sí, esperar, ¿no? Bueno, estamos ya terminando, acá nos están avisando. Bueno, dice, terminamos con una comentario y pregunta de Sandra Mar Hernández Fonti, que dice cómo estaría la incorporación de novedad en los padres, y no solo de alimentos, sino de afecto. Claro, como dijimos desde el principio, la comida puede tener, y la relación con la comida puede tener múltiples significados, ¿no? Es una representación simbólica muy sumamente variada, que tiene que ver con los vínculos, con los otros y con los objetos. Sí, es cierto, así que tiene que ver ahí. Nosotros cuando hicimos esta investigación de la alimentación entre los bebés a partir de los semisólidos, pensábamos, la alimentación es una ventana para observar el vínculo. ¿Cómo se come? ¿Cómo se percibe? ¿Cómo se incorpora? ¿Cómo se rechaza? Es una observación que representa el tipo de vínculo de ese bebé con el entorno. Bueno, entonces vamos terminando por acá. Podemos, y nos vemos la semana que viene. Podríamos ir avisando que nosotros en la semana, para que ya vayan sabiendo, en la semana del 21 de junio, las actividades de Abdeva se van a cerrar y vamos a tomar esas actividades. Algunas actividades van a seguir. Por actividades, sí, se van a suspender las actividades por las vacaciones de invierno, aunque en este momento vacaciones de invierno no es difícil, pero se van a suspender las actividades. Pero lo vamos a ir avisando para que vayan teniendo esta idea. Bueno, felicitaciones. Bueno, quedó definido esa semana. Bueno, terminamos con las gracias por estos espacios tan enriquecedores, siempre tan precisos. Felicitaciones de Julio. Roseli Arias también da las gracias. Obrigada. Bueno, obrigada. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.